Hola, hola, mis queridísimos adictos a las series turcas. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con toda la energía del mundo porque hoy nos vamos a sumergir en un mar de chismes, intrigas y revelaciones que les dejarán con la boca abierta. Si son de los que disfrutan del drama, de esos que te enganchan y no te sueltan hasta el último segundo, entonces han llegado al lugar indicado. Hoy no nos andaremos con rodeos y destaparemos ese lado oscuro, polémico y a veces perturbador que se esconde tras las cámaras y que, ocasionalmente, asoma en las galas de premios y en las vidas de nuestros actores favoritos. Prepárense para escuchar de escándalos que sacudieron los cimientos de la farándula turca, fugas que dejaron a todos preguntándose qué demonios pasó y momentos tan tensos que, créanme, no dejarán títere con cabeza. Pero antes de entrar en materia y desgranar todos estos jugosos cotilleos, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que esta comunidad de amantes del drama turco siga creciendo. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, si les encanta sumergirse en los secretos más turbios de sus series preferidas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es un gesto pequeñito que no les cuesta nada, pero que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta lo que están viendo. Ahora sí, sin más preámbulos, que se levante el telón y que comience el espectáculo. Vamos a empezar con el plato fuerte, el escándalo que encendió las redes sociales y que ha sido objeto de todo tipo de comentarios. Y claro, como no podía ser de otra manera, involucra a nombres tan conocidos como Hande Erçel, la deslumbrante protagonista de Senkalkam, y una supuesta furia que se desató en una reciente entrega de premios. La verdad es que este incidente fue como una bomba de tiempo que explotó en el mundo del espectáculo turco. Según fuentes cercanas a la gala y numerosos testigos, Hande no habría tomado de la mejor manera la victoria de una colega en una categoría en la que también estaba nominada. No vamos a dar nombres de la supuesta rival porque no hay nada confirmado y no queremos caer en especulaciones infundadas, pero lo que sí parece ser cierto es que la tensión en el backstage se cortaba con cuchillo. Se dice que Hande protagonizó un momento de visible incomodidad, llegando incluso a abandonar la ceremonia antes de tiempo. Este incidente, que puede parecer una simple anécdota, ha desatado una ola de especulaciones sobre las verdaderas relaciones entre los actores turcos y sobre cómo se gestiona la fama y la competencia en un entorno tan exigente. Y claro, para nosotros es un ejemplo perfecto de cómo los dramas que vemos en la ficción a veces se trasladan a la vida real, y cómo la presión de estar siempre bajo el escrutinio público puede generar situaciones muy complejas. Hande, que siempre se ha mostrado como una figura cercana, simpática y muy querida por el público, se vio envuelta en este torbellino de rumores, dejando a muchos de sus fans un tanto desconcertados. Pero, en fin, así es el mundo del espectáculo. Ahora, vamos a desvelar otra bomba que también ha dado mucho de qué hablar. Se trata de la misteriosa desaparición de Kerem Bürsin, el galán que nos robó el corazón en Senkalkam, y de Melisa Dongel, otra actriz muy popular en Turquía. La razón de su huida, si se le puede llamar así, es un verdadero enigma que nos recuerda a esos thrillers que nos dejan pegados al sofá intentando descifrar qué va a pasar a continuación. Tras la finalización de un proyecto en el que ambos participaron, ambos actores decidieron alejarse del foco mediático, generando un silencio que no pasó desapercibido. ¿Por qué se esfumaron? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Las conjeturas han sido de lo más variadas. Algunos apuntan a desacuerdos creativos durante el rodaje, otros a un romance oculto que se rompió de forma abrupta. Incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que ambos decidieran tomarse un tiempo para desconectar de la intensidad del mundo del espectáculo. Imaginen el drama. Los fans, por supuesto, no se han quedado callados y han inundado las redes sociales con preguntas sobre el paradero de ambos actores. Esta fuga, que no es un escándalo en sí mismo, es un perfecto ejemplo de cómo las vidas de los actores turcos están constantemente bajo la lupa y cómo, en ocasiones, necesitan alejarse de tanta atención para poder mantener su equilibrio mental y emocional. Y claro, nos muestra lo difícil que puede ser la fama para los que la viven en primera persona. Pero si hablamos de escándalos y misterios que nos han dejado con los pelos de punta, no podemos olvidar la serie Yarg o Secretos de Familia, una producción que ha cautivado a millones de espectadores con su trama llena de intriga y tensión. Si bien la historia de la serie es ficticia, la complejidad de las relaciones entre los personajes, las conspiraciones y las revelaciones nos recuerda a esas situaciones turbias que, desgraciadamente, a veces podemos ver en la vida real.
La serie, protagonizada por los talentosos Kaan Urgankolu y Pinar Deniz, nos sumerge en un mundo de intrigas judiciales, donde los secretos del pasado persiguen a los personajes y amenazan con destruirlos. Los giros inesperados, las traiciones y los momentos de tensión son, sin duda, un reflejo de los escándalos que podemos encontrar en otros ámbitos de la sociedad, donde las luchas de poder y la búsqueda de la verdad pueden dar lugar a situaciones muy oscuras. Yark nos enseña que las apariencias engañan y que el lado oscuro de la realidad puede ser mucho más sórdido de lo que nos imaginamos. La serie, además de su gran éxito de audiencia, ha generado debates muy interesantes en redes sociales sobre temas tan relevantes como la justicia, la moralidad y la ética, dejando claro que no solo nos ofrece entretenimiento, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio mundo. Y si hablamos de venganza, no podemos dejar de mencionar Kuzgun, una serie protagonizada por Barar Duk y Burcu Birizik, que nos transporta a un mundo de corrupción y ambición desmedida. La serie nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven que regresa a Estambul para vengar la muerte de su padre, víctima de una conspiración que lo dejó sin nada. La trama, llena de momentos de tensión y giros inesperados, nos recuerda a esos escándalos de corrupción que sacuden los cimientos de la sociedad. La serie, con una puesta en escena impecable y con interpretaciones magistrales de sus protagonistas, nos muestra cómo la sed de venganza puede llevar a las personas a cometer actos que nunca hubieran imaginado y cómo la verdad, en ocasiones, se convierte en la primera víctima de los juegos de poder. El lado oscuro que muestra Kuzgun no es exclusivo de la ficción, sino que es un reflejo de las luchas de poder y los abusos que podemos encontrar en todos los rincones del planeta. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Kukur, una serie que se convirtió en un auténtico fenómeno en Turquía y que nos sumerge en el lado más oscuro de la sociedad. Protagonizada por el talentoso Aras Bulut y Nemli, la serie nos cuenta la historia de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul, Kukur, y que se ve envuelta en una lucha constante por el poder. La serie explora temas como la criminalidad, la lealtad familiar y la supervivencia en un entorno hostil. La trama, cargada de acción y momentos dramáticos, nos muestra cómo la ambición y la sed de poder pueden llevar a las personas a cruzar límites inimaginables. Al igual que las series mencionadas anteriormente, Kukur es un reflejo de esos escándalos que a veces se esconden tras las fachadas de la sociedad y que nos muestran el lado más turbio de la naturaleza humana. Esta serie, que se prolongó por varias temporadas, es un ejemplo perfecto de cómo una trama bien construida puede mantener al público enganchado y generar debates sobre temas tan controvertidos. Continuando con nuestro recorrido por las series turcas más oscuras, quiero hablarles ahora de Zalim Istanbul, una producción que nos muestra cómo el lujo y la opulencia pueden ser la máscara perfecta para esconder una gran dosis de maldad. La serie, con un reparto de lujo que incluye a Deniz Gur, Fikret Kuzkan y Mine Tugay, nos sumerge en la historia de dos familias, una muy rica y otra más humilde, cuyos destinos se cruzan de una forma dramática. La serie, con sus intrigas familiares, sus secretos y sus luchas por el poder, nos recuerda a esos escándalos que a veces sacuden a las élites. El lujo y el poder no son garantía de felicidad y a veces pueden ser el caldo de cultivo perfecto para las situaciones más turbias. La serie destaca por su cuidada puesta en escena y por sus personajes complejos, que nos muestran las diferentes caras de la ambición y la avaricia. Y si se preguntan por qué la incluimos en este vídeo, la respuesta es sencilla, porque nos muestra que hasta en los ambientes más sofisticados puede haber espacio para la oscuridad. No podemos dejar de lado Ezel, una serie que, aunque es un poco más antigua, sigue siendo un referente de cómo el drama y la venganza pueden ser los ingredientes perfectos para una buena serie turca. Protagonizada por Kenan İmirzalıoğlu, la serie nos cuenta la historia de un hombre que busca venganza después de ser traicionado por sus amigos y su pareja. La trama, llena de giros inesperados y momentos de tensión, nos recuerda a esos escándalos que a veces encontramos en la vida real, donde las traiciones y las venganzas pueden destruir vidas enteras. Ezel es un claro ejemplo de cómo el resentimiento y el deseo de venganza pueden corroer a una persona y cómo el pasado siempre vuelve para atormentarnos. La serie, a pesar de los años, sigue siendo una de las más aclamadas por el público turco e internacional. Su éxito radica en su compleja trama, en sus personajes profundos y en su capacidad para generar emociones intensas en el espectador. Y para finalizar este recorrido por el lado oscuro del drama turco, quiero hablarles de Menajerimi Ara, o Llama a mi agente en español, una serie que nos muestra el lado más turbio del mundo del espectáculo turco. Esta producción, que es una adaptación de una serie francesa,
nos sumerge en la vida de una agencia de representación de actores y nos muestra las dificultades, los conflictos y los escándalos que se esconden tras las cámaras. La serie, que cuenta con un elenco de lujo encabezado por Bar Falay, nos muestra cómo la fama, el ego y la competencia pueden generar situaciones muy complicadas. Los escándalos, las rivalidades y las estrategias para conseguir papeles nos muestran un lado poco conocido del mundo del espectáculo y nos hacen reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fama y del éxito. Aunque Menagerie Miara es una comedia dramática, no deja de ser un reflejo de las tensiones y los conflictos que a veces se esconden tras el glamour del mundo del cine y la televisión. Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este intenso recorrido por los escándalos, las fugas y el lado más oscuro de las series turcas. Hemos visto cómo la ficción a veces se inspira en la realidad y cómo los dramas de las telenovelas pueden ser un reflejo de los conflictos que se dan en el mundo real. Desde la supuesta furia de Hande hasta la misteriosa huida de Kerem y Melisa, hemos destapado algunos de los secretos más jugosos del mundo de las series turcas. Y aunque a veces pueda parecer que todo es drama y escándalo, no debemos olvidar que las series turcas son, ante todo, una gran fuente de entretenimiento y que nos brindan la oportunidad de sumergirnos en historias apasionantes y de conocer personajes inolvidables. Así que, a pesar de todo, sigamos disfrutando del drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y decirme cuál de estas series les ha llamado más la atención, o si hay algún otro escándalo que me haya faltado mencionar. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero un montón y hasta la próxima. Que sigan disfrutando del drama turco.